Bueno chicos, hoy estamos aquí retomando por fin esto de los vídeos culturales. La verdad es que llevaba un tiempo ya con ganas de hacerlo, pero estaba dándole todavía vueltas a ver cómo incluirlos dentro del canal. Y al final del vídeo entenderéis por qué quería incluirlos dentro de este canal. Bueno, os empezaréis a intuir, ¿vale? La cuestión es que hoy vamos a hablar sobre un evento al que fui a finales de 2017 en Huelva. Y os preguntaréis, ¿por qué nos vas a hablar de un evento que probablemente ya no esté y que efectivamente ya no está? Pues sencillamente porque fue un evento marítimo, ¿vale? Había barcos, en concreto 4 de ellos, o sea 4, y bueno, pues como son barcos, los barcos se van moviendo por ahí. De hecho, uno de ellos vino directamente desde América para ir al puerto de Huelva. Otro vino desde el norte de Europa y los otros dos no tengo ni idea. Pero bueno, a lo que voy, que se mueven por ahí. Y si vivís en zonas de puerto, o sea, zonas con puerto o zonas cercanas a puerto, puede ser que tengáis suerte y los veáis. De hecho, hay creo que 3 de ellos que al menos que han venido aquí a Sevilla. Y además, irónicamente, justo una semana o 2 después del evento ese, que yo pensaba que no iban a venir para acá, y aquí aparecieron. Claro, allí vi 4 y aquí hubiera visto 3, pero bueno, las cosas que pasan, ¿no? También deciros que el más flipante de esos 4 barcos que vais a ver era uno que llevaba tiempo queriendo grabar porque lo había visto hace ya bastante tiempo aquí en Sevilla, había atracado, le había hecho fotos, pero yo en aquel entonces no tenía canal de YouTube y no había hecho ningún vídeo, y entonces os quería enseñar ese barco, pero claro, por fotos no me parecía, o sea, no lo veía adecuado. Entonces estaba esperando a que llegara, no llegó, me fui a Huelva y entonces llegó. Esto es las troleadas, ¿no? El caso es que un día navegando por las redes me enteré de que en Huelva se iba a celebrar una cosa llamada el Festival Marítimo 525 Aniversario. Y claro, obviamente con ese nombre yo pensé, eso tiene que ir de barco. Como al final descubrí que efectivamente iban a haber unos cuantos barcos, pues decidí que tenía que ir si podía, y al final, como pude, pues fui y le eché la grabación. Bueno, en principio, si no sabéis de qué es el 525 aniversario, es básicamente el 525 aniversario de la llegada de Colón a América, que es en 1492, es decir, hoy en día, bueno, hoy día, que estamos en 2018, hace 526 años, ¿vale? Llegó a la isla de Guananí, en las Bahamas, que es ya zona americana. No me voy a meter en el tema de si Colón descubrió algo o no, porque personalmente creo que no, básicamente porque Colón llegó a América y hizo varios viajes entre España y América, creo que fueron 3 por lo menos, y murió realmente sin saber que había descubierto un nuevo continente. Entonces, descubrir técnicamente no podríamos decir que haya descubierto nada. Es cierto también, por otro lado, que hablan de que los vikingos llegaron a la zona de Canadá, si mal no recuerdo, antes que Colón. Pero es que incluso antes que... O sea, para mí tampoco los vikingos son los verdaderos descubridores de América. ¿Por qué? Pues porque ahí ya había gente, ahí ya había indios, había lo que llamamos pueblos precolombinos. Y si esa gente estaban allí, de alguna manera tenían que haber llegado, y esos realmente fueron los primeros descubridores. Ahora, la pregunta es, ¿cuando llegaron a América supieron que estaban en un nuevo continente? ¿Sí? ¿No? ¿Quién fue el primero? Sea como sea, con descubrimiento, redescubrimiento o perico el de los palotes, yo creo que es una cosa muy interesante, un tema muy interesante el ir a ver este tipo de historias, básicamente para hacerse una idea de lo peligroso que era en la época cruzar el océano Atlántico. De hecho, cuando embarqué dentro del primero, que era el portugués, ahora, bueno, os voy a poner en orden tal y como los visité, pues el primero, justo pasó una lanchita por el lado y aquello empezó a moverse, que vamos, parecía un cascarón de nuez en mitad de, yo que sé, una tormenta. Y simplemente había sido una lanchita que había generado un poquito de oleaje. El galeón que estaba detrás no se notó el movimiento, pero madre mía, en el que nosotros estábamos, eso era, vamos...
embargo, antes de ir a por los barcos, resulta que el muelle donde estaba todo esto tenía justo a la vera una superestructura bastante molona de la época de la industrialización, y obviamente pues tuve que subir a ella, ¿no? Esta en concreto se hizo en 1875 y se estuvo usando hasta 1975, con lo cual estuvo unos 100 añitos así en uso. Como no podía ser de otra manera, en el tema de la industrialización en España, pues fue fabricada por los británicos para poder extraer el mineral desde las minas de Río Tinto. Y bueno, llevarlo así de forma directa y más rápida a barcos, simplemente dejándolo caer por gravedad dentro de esos barcos, ¿vale? De ahí que la estructura se adentre tanto en el agua para que los barcos de mayor calado pudieran acercarse a ella. Y llegamos así a nuestro primer navío, que fue la carabela Boa Esperanza, o en español Buena Esperanza, que es la réplica de uno de los barcos más célebres de la historia de los descubrimientos marítimos portugueses, ¿vale? Porque esto fue un evento a nivel peninsular. Y la importancia de este barco está en que un señor llamado Bartolomé Díaz logró en 1488 cruzar el Cabo Buena Esperanza, de ahí el nombre también del barco, que en la época era totalmente un reto. Estos barcos que vamos a ver hoy todos son réplicas, ¿vale? Y este en concreto se construyó en Portugal siguiendo las medidas y los detalles, obviamente, de la embarcación en la que está inspirada. Tiene 24 metros de eslora, de largo, básicamente, por si no sabéis lo que es. Y bueno, por si tenéis curiosidad así de dónde generalmente podríais encontrarla en teoría con más facilidad, el puerto base de este barco está en Lagos, ¿vale? Os lo digo porque muchas veces en el puerto base es donde lo reparan, donde está más tiempo, porque, bueno, mientras vas de un sitio a otro, ahí es donde se queda. Entonces, bueno, pues eso, información dada. Y saltamos así al barco que yo no os enseñaría en segundo lugar. De hecho, este sería el último que os enseñaría para mantener un poco en escalada el interés. Pero bueno, estamos hablando del galeón Andalucía. Este no tiene nada de histórico, sencillamente es una réplica que se hizo de un galeón del siglo XVII. Y básicamente, como estáis viéndolo, pues son esos típicos barcos que en la historia de España pues surcaron el Atlántico, el Caribe, el Pacífico y unieron un poco España con Américas y Filipinas, ¿no? Formando así eso tan conocido llamado la Flota de Indias, que por cierto, este galeón es una réplica de un galeón mercante, ¿vale? Esto es importante porque veréis que tiene bastantes cañones, que es un bicharraco, pero es mercante, simplemente para llevar mercancía, ¿vale? Y esta embarcación en concreto pues fue construida aquí en Punta Umbría, en Huelva, en el año 2009, y a mí personalmente me hace especial ilusión porque es de esas que estuve siguiendo su proceso de construcción, porque me enteré de que la iban a construir, se hizo a mano y la verdad es que me encantó, la estuve siguiendo constantemente y me gustó muchísimo, sobre todo cuando me enteré de que la estaban haciendo para mandarla, me parece que era a Japón, a una especie de feria universal que hubo allí, como pabellón de España. O sea, aquello fue lo bordaron. Y por si os estáis preguntando cuánto mide este bichito de largo, son 55 metros de eslora, el doble que el anterior. Y pasamos así al tercer barco de esta visita, que fue la nao Victoria, que es una réplica de un barco muy conocido, al menos aquí en la zona de Andalucía, sobre todo en Sevilla, porque partió de aquí de Sevilla su etapa épica, que bueno, entre 1519 y 1522 realizó
con mogollón de problemas, la mayor hazaña marítima que se ha llevado hasta ahora de todos los tiempos, que era circunnavegar el globo terráqueo, es decir, darle una vuelta entera al globo terráqueo por mar. Esa expedición, como os digo, salió de aquí de Sevilla contando con 5 barcos y 239 personas. Lo curioso o lo triste de esta historia es que de todo eso tan solo regresó este barco con 18 hombres y fue el señor Juan Sebastián Elcano el que trajo el barco hasta aquí, aunque inicialmente la expedición fue mandada por Magallanes, ¿vale? O sea, el portugués, el marinero luso Magallanes, que por eso también tuvieron cierto problema en el tema de la navegación, porque los marineros no se fiaban mucho de él. Y esta réplica de 26 metros de eslora se construyó en 1991 en Huelva, o sea, en Isla Cristina, que está en Huelva, y básicamente lo hicieron para eso, para difundir un poco la historia esta. Y ya terminamos con el último barco, que fue la Carabela Veracruz, que es básicamente una réplica histórica, lo mismo que nosotros hemos hecho lo mismo que nosotros en España hicimos con el galeón Andalucía, pues aquí los luzos, los portugueses hicieron eso mismo. Básicamente es una réplica de las antiguas carabelas que eran usadas por los portugueses durante la era de los descubrimientos, o sea, no tiene mucha historia, no es un barco con historia concreta, ¿vale? La hicieron en 2002 en un astillero naval que estaba en Vila do Conde, no sé eso dónde leche está, en Portugal obviamente, pero no sé en qué parte. Y en conmemoración básicamente por el 500 aniversario del descubrimiento de Brasil. Me imagino que usarían barcos similares para descubrir Brasil. Y bueno, para cerrar este vídeo, ¿hoy de qué hemos hablado? Hemos hablado de industrialización, con la estructura esa industrial minera de Río Tinto, y hemos hablado de navegación. Pues a nivel de industrialización yo no he jugado ningún juego de mesa que tenga que ver con ese tema. Está a punto de llegarme el juego del Brass, con lo cual supongo que os aconsejaría ese juego a nivel temático por meteros en el tema industrial. Y a nivel de descubrimientos, navegación y demás, bueno, pues tampoco he jugado ningún juego de ese estilo, pero personalmente a nivel de navegación, de los que he probado, que más me han gustado, han sido, ha sido el Dragfleet. Cierto que no tiene descubrimiento ninguno, en cuanto a descubrimiento a lo mejor podría interesarnos un juego más tipo Age of Empires, ¿no? Pero no lo he probado, así que no os diría, oye, ese juego también merece la pena, ¿vale? Bueno, pues de momento empezamos así con los vídeos estos culturales. En principio no os puedo decir si la semana que viene tendremos un nuevo vídeo de esto o no, ya veré, depende del tiempo que tenga. Y lo dicho, espero que os haya gustado, que deis like si así ha sido, que os suscribáis y dejéis abajo en los comentarios pues todo lo que queráis dejar, ¿vale? Así que nos vemos la semana que viene con otra cosa. Buen camino. Y por cierto, me he quedado sin vídeo, pero bueno, os habéis... vamos, ya conocéis mi buen camino, ¿no? Lo dicho, buen camino.